El misterio de Guadalupe. Autor Juan José Benítez. Parte 17. Así me lo manifestó con toda claridad. Ese hombre barbudo, comentó al tiempo que extraía un cartón blanco de entre los papeles, pinturas y pinceles que se derramaban sobre el tablero de dibujo, que se observa en los ojos de la imagen, tiene el colorido naranja rojizo del sol naciente de la mañana, y fue la Virgen quien al amanecer, como dice la leyenda, se mostró a Juan Diego. En ese momento tomó en sus manos las flores que el indio acababa de cortar en lo alto del cerro y las dejó caer sobre la tilma. En mi opinión, en ese momento la figura de Juan Diego quedó reflejada en los ojos de la señora y milagrosamente impresa en su ayate. Salinas me mostró un hermoso dibujo, todavía sin terminar, en el que podía verse al indio prácticamente de espaldas y extendiendo su ayate hacia la Virgen. Al fondo y a espaldas de la señora, Carlos Salinas había dibujado un sol naciente. Esta, según creo, pudo ser la escena a que antes me refería. El sol que nace por el oriente incide directamente sobre el cuerpo y rostro de Juan Diego y, como le digo, se refleja en los ojos de la Virgen, que tenía que estar muy cerca del indígena. Guardé silencio y me dediqué a contemplar aquel espléndido dibujo de Salinas. En realidad no merecía la pena llevarle la contraria. ¿Para qué? Salinas se consideraba el verdadero descubridor de la figura de Juan Diego en los ojos de la imagen de la Virgen. No hubiera aceptado fácilmente que aquel busto humano no podía tratarse del mencionado Juan Diego, entre otras razones que iré desgranando, porque la misteriosa imagen de la señora quedó impresa en la tilma en presencia del obispo Juan de Zumárraga, tal y como señala la leyenda, y no en el cerro del Tepeyac. Después de contemplar la fotografía sobre la que Salinas llevó a cabo su descubrimiento y que tuve que bajar personalmente de una de las paredes, dada la escasa agilidad del anciano, le rogué que me acompañara hasta el jardín. La luz solar se estaba agotando y una de las razones de aquella mi primera visita a Salinas era precisamente fotografiarle, y con la misma amabilidad que me había recibido y escuchado, Carlos Salinas me llevó hasta el jardín que crece frente a la casa y posó pacientemente. Una carta reveladora. Meses después de este viaje a México, y gracias a la inestimable ayuda de mi amigo, el profesor Franchuti, a quien había trasladado mi deseo de reivindicar la memoria de Alfonso Marcué, mis informaciones sobre el verdadero descubridor del busto humano en los ojos de la Virgen de Guadalupe pudieron ser confirmadas. Rodrigo había localizado parte del desperdigado archivo de Marcué y entre los documentos del fotógrafo de la basílica había aparecido una carta reveladora. Estaba dirigida al director de la revista mexicana Impacto, don Regino Hernández Liergo, con motivo de un artículo publicado en el número 722 de dicha publicación por el dibujante don Carlos Salinas Chávez. En aquel trabajo, que obra igualmente en mi poder, el redescubridor hacía una detallada exposición de su hallazgo con abundante material gráfico. Es de suponer que Marcué se sintió dolido por este pisotón y replicó en los siguientes términos.
dirigido al señor Regino Hernández Liergo, director general de la revista Impacto, apartado postal 2986, México, Distrito Federal. Muy estimado señor, la presente tiene por objeto aclarar ciertas apreciaciones aparecidas en la revista Impacto, publicación a su muy digno cargo, correspondiente al número 722 del 1 de enero del presente año, en un artículo escrito por don Carlos Salinas Chávez en la página 23 y que lleva por título La figura de Juan Diego en los ojos de la guadalupana. En la primera parte del citado artículo, estimo que en general la información técnica al tratar de los ojos de la Virgen de Guadalupe es correcta, solo que señala el señor Salinas en un párrafo de su escrito lo siguiente: los reflejos acusan lógicamente la misma antigüedad de las partes no retocadas de la imagen. El asunto de los pretendidos retoques en la imagen original de Nuestra Señora de Guadalupe es un punto ya discutido por eruditos. Bien está que no debe tratarse en esta ocasión a fin de evitar confusiones. Más adelante asegura el articulista en términos muy personales lo siguiente: tuve el privilegio de hacer este hallazgo, se refiere al hecho de que en los ojos de la Santísima Virgen de Guadalupe se refleja su mensajero Juan Diego, la noche del 29 de mayo de 1951, sobre una fotografía al tamaño natural tomada directamente del sagrado original. Sobre este particular, sírvase tener en cuenta, señor Salinas, que yo mismo, en anteriores ocasiones a la fecha a que usted cita en su artículo de Impacto, confidencialmente le traté sobre estos extraños reflejos que yo había ya observado mucho antes que usted, desde el año de 1929, en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Las razones que tuve en aquel entonces para que tal descubrimiento no fuera todavía del dominio público se debió a las instrucciones terminantes del ilustrísimo señor abad don Feliciano Cortés y Mora, de grata memoria, que estimo oportuno no publicarlas, por circunstancias del momento, asegurándole a usted que el señor abad Cortés tenía mucho interés en que se estudiara el caso más tarde. No obstante la advertencia, recuerde usted, señor Salinas, que adelantándose a lo recomendado de no hacer público por el momento lo de los reflejos observados por mí desde 1929, se tomó la libertad de publicarlos sin la debida autorización del señor abad de la Basílica de Guadalupe. Enterado de este caso, el señor abad Cortés, persona discreta y de amplios conocimientos, me recomendó prudencia y que se olvidara el asunto. La carta, en mi opinión, no tiene desperdicio. Por un lado, Marcué deja bien claro que él mismo observó el busto humano en 1929, es decir, 22 años antes que Salinas. Además, proporciona el nombre de la persona que cargó con la responsabilidad de congelar el descubrimiento. Mucho he reflexionado sobre esas circunstancias del momento a que se refiere Alfonso Marcué y que impidieron que trascendiera oficialmente el hallazgo de un hombre con barba en los ojos de la imagen. Curiosamente, tanto Rodrigo Frangiuti como yo tuvimos la misma sospecha.
Marcué descubrió el busto humano en 1929 y tuvo que ser a partir de junio de ese año fecha en que la verdadera tilma fue devuelta a la basílica. Como recordará el lector, cuando los ánimos anticlericales se calmaron en México, las autoridades eclesiásticas encargaron nuevas fotos de la Virgen y así se cumplió a primeros de 1930. Al comparar estas fotos con las realizadas en 1923, los expertos comprendieron que el rostro de la señora del Tepeyac había sido lamentablemente retocado. Esa manipulación, como ya indiqué en páginas precedentes, tuvo lugar con seguridad entre 1926 y 1929, y tanto Frangiuti como yo nos hicimos la misma pregunta. ¿Le fue prohibida a Marcué la difusión del descubrimiento del hombre con barba por miedo a que se detectaran estos retoques en la cara de la señora? Por último, la misiva a impacto deja entrever que Salinas conocía ya por boca del propio Alfonso Marcué los pormenores del hallazgo, las recomendaciones del abad Cortés para que no se publicara, y es muy probable que hasta la opinión de Marcué sobre la identidad del busto humano, el mensajero Juan Diego. Esto sí explicaba la fulminante declaración de Salinas respecto al nombre con barba, descubierto, según él, a las 20:45 horas del 29 de mayo de 1951 y cuya identidad quedó resuelta en 35 minutos. Sorpresa entre los médicos oculistas. La primera vez que tuve ante mí, allá por 1977, el famoso busto humano existente en los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe, me costó trabajo identificarlo. Hasta es posible que no hubiera dado con él de no ser por la línea blanca que fue trazada por el propio Salinas y que lo perfila. Como ya dije, mi encuentro con este hombre con barba me desconcertó. El suceso por sí solo resultaba tentador para cualquier investigador. Si el ayate es del siglo XVI y si la imagen de la Virgen apareció sobre la fibra de maguey de una forma misteriosa, ¿cómo pudo formarse este busto humano? Y lo más interesante, ¿a quién corresponde? No necesito decir que he pasado muchas horas enfrascado en una minuciosa exploración del mencionado busto, y efectivamente, tal y como han dictaminado los médicos, allí hay lo que parece una figura humana, una figura de un hombre de medio cuerpo con el cabello aparentemente corto y con su mano derecha acariciándose la barba. También es visible su hombro derecho y parte del brazo y la ya citada mano derecha. El busto, como podrá apreciar el lector en los grabados, aparece con claridad en el ojo derecho, mientras que en el izquierdo, y siempre según el criterio de los oftalmólogos, ese mismo hombre barbudo se presenta con una ligera deformación. Por supuesto, y una vez comprobada la presencia del enigmático busto, toda mi atención fue dirigida a los médicos, en especial a los expertos en oftalmología. ¿Qué habían dicho los oculistas al respecto? ¿Quién se había interesado por el hallazgo? Si estábamos ante un fenómeno óptico, lo inmediato era buscar información entre los especialistas debidamente cualificados. Y así lo hice.
pero antes de poner en marcha el siempre complejo mecanismo de las entrevistas personales, decidí estudiar a fondo cuántos informes se hubieran publicado sobre el hombre con barbas. Durante varios días recorrí las hemerotecas y archivos de las más importantes revistas y rotativos del país azteca. Justamente entre los años 1953 y 1956, las revistas Impacto, Juan Diego y el prestigioso diario local Excelsior dedicaron amplios espacios al redescubrimiento, como me he permitido bautizar al segundo hallazgo, el del dibujante José Carlos Salinas. Los titulares de la prensa resultaban ciertamente sensacionalistas. Veamos algunos. Hallazgo: una figura humana en los ojos de la Virgen India, rezaba un artículo publicado por Abel Tirado López en Impacto. El encabezamiento de dicho trabajo concluía así: la Miltra, el obispado, inicia un proceso para dictaminar a. Si en efecto se trata de una figura humana, lo que se ve en los dos ojos de la imagen. B. Si es Juan Diego o Fray Juan de Zumárraga. Por su parte, el padre Lauro López Beltrán titulaba así su artículo publicado en la revista Juan Diego. Aparece Juan Diego en su propio ayate. Excelsior, el gran periódico de la capital mexicana, con un mayor sentido de la prudencia informativa, afirmaba a través del periodista Francisco de la Mora: se percibe un busto humano en el ojo de la imagen guadalupana. En ninguno de estos artículos se citaba al verdadero descubridor de la figura humana, al señor Marcué, y lo que me pareció más triste y falto de rigor científico, antes de que los médicos hubieran podido observar a cabo una mínima investigación sobre los ojos de la imagen, tanto Salinas como los firmantes de los referidos trabajos periodísticos se habían lanzado a la peligrosa aventura de identificar al hombre barbudo. Por más que investigué, no pude hallar un solo indicio racional y objetivo que marcara la misteriosa figura como al indio del siglo XVI. La apreciación de Carlos Salinas se me antojó, cuanto menos, subjetiva y nacida básicamente de su gran devoción por la guadalupana. No es que tenga nada, insisto, contra esa elogiable fe en la Señora del Tepeyac, pero desde el prisma de la investigación, este planteamiento no es válido. Es preciso aportar pruebas lo más sólidas posibles o mantenerse en un prudente silencio. Cuando interrogué al dibujante sobre esa rotunda afirmación suya, Salinas, como ya he apuntado en capítulos anteriores, esgrimió el único y débil argumento que yo ya conocía. Cuando me fue permitido analizar el ayate original, me dijo, allá por el mes de septiembre de 1951, pude verificar además que el diminuto busto humano presentaba una ligera coloración anaranjada. Esto me llevó a la conclusión de que la imagen del indio Juan Diego había quedado milagrosamente reflejada en el ojo de la Virgen en los primeros instantes del amanecer, justamente cuando la luz matinal bañaba al vidente del Tepeyac. 30 años después, Carlos Salinas sigue pensando lo mismo sobre el hombre con barba.
Antes de proseguir por este escurridizo tema de la identidad del personaje que se observa casi a simple vista en los ojos de la guadalupana, me propuse, como digo, consultar y reunir un máximo de documentación científica sobre lo que habían dicho los médicos oculistas. Salinas, en este sentido, sí había acertado plenamente. Gracias a su entusiasmo y tenacidad, y a partir de aquel año de 1951, los más prestigiosos oftalmólogos y cirujanos en general habían ido desfilando ante el ayate original y emitiendo valiosos y documentados informes. Una vez vencida la resistencia de la Iglesia, el primer médico que extendió un informe sobre los ojos de la imagen fue el oculista Javier Torroella Bueno. El histórico acontecimiento tuvo lugar el 27 de marzo de 1956. 2 meses después y con fecha 26 de mayo, el citado cirujano enviaba a José Carlos Salinas Chávez un escrito que resumía así su minucioso análisis. Si tomamos una fuente luminosa y la ponemos frente a un ojo, veremos que es reflejada por él el lugar a donde se refleja y que nosotros vemos. Es la córnea, ya que en el ojo solo se pueden reflejar las imágenes en 3 lugares. O sea, la cara anterior de la córnea, la cara anterior del cristalino y la cara posterior del mismo. Los caracteres de estas imágenes son los siguientes. La imagen de la cara anterior de la córnea es más brillante, es derecha. La segunda imagen, es decir, la de la cara anterior del cristalino, también es derecha, pero menos brillante. Y la tercera es invertida y poco luminosa. Para poder observar estas 2 últimas imágenes, es necesario que la pupila esté en midriasis, ya que se encuentran atrás del iris. En la imagen de la Virgen de Guadalupe, motivo de mi estudio, los citados reflejos se encuentran en la córnea. Si tomamos un pedazo de papel de forma cuadrada y lo ponemos frente a un ojo, nos daremos cuenta de que la córnea no es plana ni esférica tampoco, ya que se produce una distorsión de la imagen de acuerdo con el lugar donde está reflejando. Si alejamos este papel, notaremos que aparecen en el lugar contralateral del otro ojo, es decir, si una imagen se está reflejando en la región temporal del ojo derecho, se reflejará en la región nasal del ojo izquierdo. En las imágenes en cuestión están perfectamente colocadas de acuerdo con esto. La distorsión de las figuras también concuerda con la curvatura de la córnea. Extiendo la presente a petición del interesado para los fines que crea convenientes.